Firma o vete, se burló mi esposo Ryan Fletcher, agitando papeles en la casa que pagué por completo en Maplewood, Illinois. Sonrió con sorna como si echarme me fuera a quebrar, así que firmé, dejé las llaves sobre la mesa y me fui. A la mañana siguiente, su abogada de élite le gritó: ¿Tienes idea de lo que acabas de dejar que haga? Tenemos que hablar de la casa. La voz de Ryan atravesó la oscuridad a las 7 de la mañana, y lo encontré sentado en la silla de mi despacho, completamente vestido, con el maletín a sus pies. Había dispuesto mis documentos financieros sobre el escritorio, extractos bancarios, hipoteca, la escritura, como si fueran pruebas en un tribunal. He hecho algunos cálculos, continuó, sacando un bloc de notas nuevo lleno de números. Es hora de que hablemos de quién es el dueño de qué en este matrimonio. El maletín era nuevo, de cuero marrón con cerradura de combinación, de esos que llevan los hombres que quieren parecer importantes en reuniones a las que nunca asistirían. Ryan se había acomodado detrás de mi escritorio como si perteneciera a ese lugar, en la oficina donde había convertido Emily Harper Consulting de la nada en una empresa de 7 cifras. La luz de la mañana que entraba por la ventana iluminaba las motas de polvo que flotaban entre nosotros, y noté que había movido mis premios por logros para dejar espacio a su bloc de notas. Revisaste mi archivador, ni una pregunta, el armario cerrado donde guardaba documentos originales, contratos millonarios, información confidencial de clientes que requería acuerdos de confidencialidad solo para poder hablar de ello. Nuestro archivador, corrigió Ryan, golpeando el bloc con el lápiz. El matrimonio es una sociedad, Emily, al 50/50, eso dice mi abogado. Su abogado. Las palabras flotaban entre nosotros mientras observaba al hombre con el que me había casado hacía 4 años. Ryan llevaba el traje gris oscuro que le había comprado el año pasado para una entrevista de trabajo que canceló en el último minuto, alegando que la empresa no era lo suficientemente prestigiosa para su visión. Llevaba el pelo peinado con la pomada cara del cajón de mi baño. Incluso su postura era diferente, más recta, practicada como si hubiera estado ensayando esta escena frente al espejo. Me acerqué y noté cómo había ordenado mis documentos en pilas ordenadas, los extractos de la hipoteca que mostraban cada pago que había hecho antes y durante nuestro matrimonio, los registros de impuestos sobre la propiedad solo a mi nombre, la escritura fechada 2 años antes de que Ryan y yo tuviéramos nuestra primera cita, comprada con el dinero de la herencia de mi abuela, que había trabajado en 3 empleos para ahorrar cada centavo. Su abogado, repetí, recogiendo el contrato de Benson Corporation de la esquina de mi escritorio donde lo había dejado a un lado. Este único acuerdo había generado más ingresos que los que Ryan había ganado en toda su vida. El mismo Ryan que llamó parásitos a los abogados el mes pasado cuando contraté a Megan para revisar nuestros documentos de expansión. Se removió en mi silla ergonómica a medida que costaba más que su membresía mensual del gimnasio. Eso era diferente. Se trata de proteger nuestros intereses. Nuestros intereses. Dejé el contrato y cogí su bloc de notas. Su letra parecía el intento de un niño de escribir cursiva, todo bucles e incertidumbre. Había escrito los bienes conyugales en la parte superior y enumeraba todo lo que poseía, incluyendo artículos de antes de nuestro matrimonio, las joyas de mi abuela, la cabaña de men que me dejó mi padre, los cuadros originales que compré para celebrar el cierre de mi primer trato millonario. Ryan se levantó, rodeando el escritorio para mirarme directamente. He contribuido a este matrimonio, Emily. Mientras tú construías tu negocio, yo mantuve nuestra casa, apoyé tu carrera. Mantuve nuestra casa. Pensé en los contratistas que había contratado para arreglar la gotera del techo que Ryan nunca vio, el servicio de jardinería que pagué porque la idea de Ryan de trabajar en el jardín era contratar a chicos del vecindario que nunca aparecían, el servicio de limpieza que venía 2 veces por semana mientras Ryan estaba en almuerzos prolongados con sus socios, quienes parecían no tener negocios reales. ¿Eso es lo que le dijiste a tu abogado?, pregunté, al ver una tarjeta de Brooks and Associates que asomaba por debajo de los papeles de la hipoteca. ¿Que tú mantuviste nuestra casa mientras yo trabajaba? He hecho sacrificios, dijo Ryan, alzando un poco la voz. Dejé mi carrera en suspenso por este matrimonio. La carrera que nunca existió, la consultora que nunca tuvo clientes. La empresa de desarrollo de aplicaciones que nunca desarrolló aplicaciones, el servicio de asesoría de inversiones que nunca asesoró a nadie porque Ryan no tenía las licencias necesarias y no mostró interés en obtenerlas. Me acerqué a la ventana y miré el jardín que diseñé y pagué, donde planté rosas de la casa de mi abuela después de que muriera,
La casa que me dejó con suficiente dinero para comprar cuando Ryan aún vivía en el sótano de su hermano, hablando de potencial y oportunidades mientras jugaba videojuegos hasta el amanecer. La casa es mía, Ryan, dije en voz baja, viendo al señor Jenkins pasar con su Beagle por nuestra entrada. Mi entrada era mía antes de conocernos. La escritura está solo a mi nombre. He pagado cada hipoteca, cada reparación, cada mejora. Estamos casados, dijo Ryan, como si esas dos palabras borraran años de registros financieros. La ley dice que los bienes prematrimoniales siguen siendo propiedad separada a menos que se mezclen. Me giré para mirarlo. He tenido mucho cuidado de no mezclarlos. La cara de Ryan se sonrojó. Agarró un fajo de extractos bancarios, agitándolos hacia mí. Estos muestran transferencias de cuentas conjuntas. Pones dinero en nuestra cuenta compartida todos los meses para los gastos del hogar, la comida, los servicios públicos, tus gastos personales, todo documentado, todo separado de la hipoteca y los impuestos a la propiedad que pago de mi cuenta comercial. Dejó los papeles de golpe, su compostura practicada quebrándose. Merezco algo por estos 4 años. No puedes simplemente. ¿No puedes qué, Ryan? Recogí la escritura, levantándola a la luz. No puedo ser dueño de lo que compré con mi herencia. No puedo quedarme con lo que he pagado cada mes mientras estabas en el gimnasio, en el almuerzo, en eventos de networking que nunca conectaron nada. Ryan agarró su maletín, manoseando las cerraduras de combinación que probablemente había puesto ayer. Esto no ha terminado. Jason Brooks es uno de los mejores abogados de divorcio del estado. Jason Brooks se anuncia en las paradas de autobús, dije, recordando los letreros amarillos chillones que había visto en el centro. Lo suspendieron del ejercicio de la profesión 2 veces por infracciones éticas. El rostro de Ryan palideció. ¿Cómo? Dirijo una consultora, Ryan. Me dedico a la investigación. Es lo que requieren los negocios exitosos. Recogí mis documentos del escritorio y los volví a ordenar. Algo que sabría si alguno de tus proyectos hubiera ido más allá de las presentaciones de PowerPoint. Él estaba allí, con el maletín apretado contra el pecho como una armadura. La luz de la mañana lo hacía parecer más joven, más como el hombre encantador que conocí en aquella conferencia 4 años atrás, el que me habló de sueños y ambición, el que me hizo creer que ser socio significaba algo más que una contribución financiera. Ya veremos qué pasa cuando se presenten los papeles, dijo Ryan, moviéndose hacia la puerta. Te sorprendería lo que puede hacer un buen abogado. Me senté en mi silla, todavía caliente por su presencia, y abrí mi correo electrónico. 3 nuevas consultas de clientes, una renovación de contrato de Dalton Enterprises y un mensaje de Megan Riley marcado como urgente. Lo leí de inmediato. Mi abogado, que de hecho era uno de los mejores del estado, llevaba meses esperando este día. Ryan, lo llamé cuando llegó a la puerta. Se giró, con un destello de esperanza en su rostro. Las cerraduras estarán cambiadas para cuando llegues a casa esta noche. Las cerraduras no se cambiarían hasta dentro de 6 horas. Pero tenía problemas más inmediatos. Sofía llamó a la puerta de mi oficina 20 minutos después de que Ryan se fuera, trayendo los estados financieros mensuales que normalmente revisaba yo mismo. Su expresión me revolvió el estómago antes de que siquiera hablara. No estaba segura de si debía traerte esto directamente, dijo Sofía, dejando la carpeta en mi escritorio con inusual vacilación. Había estado conmigo durante 3 años, contratada directamente de la escuela de negocios, y nunca se había visto tan incómoda. Ryan los recogió de contabilidad ayer, dijo que estaba ayudando con la revisión mensual. Abrí la carpeta, escaneando primero los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Todo parecía estándar hasta que llegué a la 3ª página. Allí estaba, enterrado entre una comida de trabajo y material de oficina. Brooks and Associates, 2.500 pesos de anticipo, fechado hacía 3 semanas. El mismo día que Ryan me sorprendió con flores y una cena en mi restaurante favorito, alegando que quería celebrar mi último contrato. Sofía, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que me invadía el pecho, ¿dijo algo Ryan al recoger esto? Ella cambió de postura, incómoda. Mencionó algo sobre comprender mejor el negocio, dijo que quería participar más en tu éxito. Hizo una pausa y añadió en voz baja. También me preguntó si sabía cómo se gestionaban los activos corporativos en las sociedades. Supuse que se refería a las sociedades comerciales. Por supuesto que sí. Ryan, que no podía cuadrar su propia cuenta corriente, de repente se interesó por la división de activos corporativos. Hojeé más páginas y encontré 2 consultas adicionales cargadas a nuestra cuenta conjunta.
una con un tasador inmobiliario y otra con alguien llamado Bradley Kingston, cuyo perfil de LinkedIn abrí rápidamente y que revelaba que era un tasador de empresas especializado en empresas privadas. Mi teléfono sonó exactamente a las 12:30 del mediodía, el nombre de Ryan en la pantalla, acompañado de una foto del día de nuestra boda, ambos sonriendo algo fuera de cámara. Recordé ese momento. Mi primo había estado haciendo muecas, tratando de hacernos reír naturalmente para el fotógrafo. Parecíamos felices, sin darnos cuenta de que uno de nosotros era capaz de este tipo de traición calculada. Hola, cariño. La voz de Ryan tenía una extraña energía, como si estuviera leyendo tarjetas de referencia. ¿A qué hora estarás en casa esta noche? Estoy planeando algo especial para la cena. Ryan no cocinaba. En 4 años de matrimonio, sus logros culinarios incluían tostadas quemadas y, ocasionalmente, recalentar con éxito comida para llevar. Algo especial. Tenemos que hablar sobre nuestro futuro, dijo, y pude escuchar el crujido del papel de fondo, sobre hacer algunos cambios que nos beneficiarán a ambos. Las palabras sonaban ensayadas, probablemente practicadas frente al espejo del baño esta mañana después de que me fui. Me lo imaginé allí de pie, gesticulando hacia su reflejo, probando diferentes inflexiones hasta que encontró una que sonara autoritaria en lugar de desesperada. Estaré en casa a las 7, mentí, ya reorganizando mentalmente mi horario. ¿Debería comprar vino? No, lo tengo todo controlado. Otra primera vez. Ryan manejando cualquier cosa más allá de su horario del gimnasio era notable. Solo tienes que ir. Después de que colgó, me senté en mi oficina sintiendo el peso de lo que se avecinaba. El hombre que necesitaba instrucciones detalladas para operar nuestra cafetera estaba orquestando algo que él creía inteligente. La misma persona que había olvidado nuestro aniversario 2 veces. De repente era lo suficientemente detallista como para contratar abogados y tasadores sin mi conocimiento. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Su número de Florida traía un tipo diferente de temor. Mamá nunca llamaba durante el horario laboral a menos que algo estuviera mal. Emily, cariño, estoy confundida sobre algo, comenzó sin preámbulos. Ryan llamó esta mañana preguntando por la cabaña de tu padre en Maine. Quería saber si la escritura estaba a tu nombre o si todavía era parte de la herencia. La cabaña, 2 acres de propiedad prístina junto al lago que mi padre me había dejado cuando murió hace 5 años. Ryan había estado allí solo una vez. Se quejó de la falta de wifi todo el fin de semana y juró no volver nunca. ¿Qué le dijiste? Nada específico, pero insistió. Dijo que te estaba ayudando a organizar los bienes familiares para fines fiscales. Hizo una pausa, y pude escuchar su incertidumbre. ¿Desde cuándo a Ryan le importan los impuestos? La Navidad pasada. Ni siquiera sabía que era un W2. Mamá, ¿preguntó algo más? Las joyas de tu abuela, si fueron tasadas formalmente, si había documentación, su voz endureció. Emily, ese chico ha asistido a solo una reunión familiar en 4 años. Ahora me llama para hablar de escrituras de propiedad y tasaciones. Ryan había estado en la despedida de soltero de su hermano durante el funeral de papá. Se había perdido el 90 cumpleaños de mi abuela por un retiro de networking que resultó ser un fin de semana de golf. Nunca había mostrado interés en mi familia más allá de preguntar si había fondos fiduciarios que debiera conocer. No le digas nada más, mamá. Si vuelve a llamar, remítelo a mí. Ya lo hice. Le dije que mi memoria no es lo que solía ser. Se rió entre dientes con tristeza. Mi memoria está bien. Recuerdo exactamente lo que pienso de los hombres que planean sus ataques mientras fingen amarte. Después de que mamá colgó, hice mi propia llamada. Megan Riley respondió al segundo timbre, su voz nítida y profesional, aunque estaba llamando a su línea personal. Emily, me preguntaba cuándo llamarías. ¿Esperabas esto? Lo he estado esperando desde que Ryan apareció en la gala benéfica de Harrington el mes pasado, charlando con abogados de divorcio durante la hora del cóctel. La palabra viaja en círculos legales. Recordé esa noche. Ryan había desaparecido durante 1 hora, alegando que estaba haciendo networking. Había estado demasiado concentrada en asegurar una donación para el refugio de mujeres como para prestar atención a su paradero. Los dedos de Megan volaban sobre su teclado mientras hablaba. Déjame abrir tus archivos. El fideicomiso e-holdings establecido 2 años antes de tu matrimonio. La casa con título exclusivo del fideicomiso. Tu negocio constituido como una entidad separada contigo como única propietaria. Tus bienes prematrimoniales todos documentados y nunca mezclados con los fondos conyugales. Así que estoy protegida, mejor que protegida. Eres a prueba de balas.
legalmente hablando. Hizo una pausa, y pude oír su sonrisa a través del teléfono. Ryan puede contratar a todos los abogados desde aquí hasta Chicago. La documentación es hermética. Entonces, ¿por qué siento que estoy perdiendo algo? La voz de Megan se suavizó un poco. Porque lo estás haciendo. Estás perdiendo la ilusión de con quien creías que te casaste. Eso suele ser más difícil que perder dinero. ¿Qué recomiendas? Deja que juegue sus cartas. Documenta todo, cada conversación, cada transacción financiera, cada reunión con su abogado de ganga. Su tono se volvió más agudo. Volvamos al negocio. Los hombres como Ryan siempre exageran cuando creen que están ganando. Su ego se convierte en evidencia. Pensé en Ryan sentado en la silla de mi oficina esta mañana, organizando mis papeles como accesorios en su actuación. El maletín nuevo, la postura practicada, las frases ensayadas. No solo estaba planeando un divorcio, estaba organizando una toma de control. Megan, está planeando algo para esta noche. Una cena donde hablaremos de nuestro futuro. Entonces dale la actuación que espera. Haz que piense que no sospechas nada. Cuanto más seguro se sienta, más errores cometerá. Hizo una pausa. Y Emily, regístralo todo. Illinois es un estado de consentimiento bipartidista. Pero espera, no, en realidad para este contexto, compruébalo, pero procede con cuidado. Colgué sintiéndome más tranquila pero de alguna manera más triste. Esta mañana Ryan había sido mi esposo decepcionante. Esta tarde era mi oponente. Para esta noche, se revelaría como algo peor. Un hombre que había pasado años durmiendo a mi lado mientras planeaba su traición, practicando sus diálogos frente al espejo, convencido de que podía arrebatarme todo lo que yo había construido porque me había visto construirlo. Llegué a casa exactamente a las 7, con el teléfono grabando en el bolsillo de la chaqueta. El peso de la conversación era un pequeño consuelo ante lo que se avecinaba. La casa olía mal, a salsa de soja y algo sintético. Ryan había pedido comida china, pero no de nuestro sitio habitual. Era del restaurante barato cerca de la autopista, el que probamos una vez y al que juramos no volver jamás tras encontrar un pelo en el arroz. Había puesto la mesa del comedor con la porcelana Wedgwood de mi abuela, los delicados platos azules y blancos que había traído de Inglaterra en 1952. Los habíamos usado exactamente 2 veces en 4 años. Nuestro primer aniversario y la noche en que mi cliente más importante firmó una extensión de contrato de 5 años. Ryan se había quejado en ambas ocasiones de lavarlos a mano. Dijo que era pretencioso tener platos que no se podían meter en el lavavajillas. Ahora se movía por mi cocina con un propósito desconocido, emplatando pollo a la naranja y brócoli con carne en una porcelana que había sobrevivido a 2 guerras mundiales y 3 generaciones, solo para usarse como atrezo en la actuación de Ryan. Incluso había encendido velas, las caras que guardé para los apagones, y había atenuado las luces a lo que probablemente le pareció atmosférico, pero que en realidad hacía que la habitación pareciera una funeraria. Siéntate, dijo, señalando mi silla habitual mientras permanecía de pie, con una carpeta manila bajo el brazo. Se había puesto un traje diferente, este azul marino, también comprado con mi tarjeta de crédito durante la fallida búsqueda de trabajo del año pasado. Necesitamos tener una conversación honesta sobre nuestro matrimonio. Me senté, notando cómo se había posicionado entre la puerta y yo, probablemente algo que su abogado de negociación había sugerido: establecer dominio, controlar la salida, hacerla sentir atrapada. Lo que ni Ryan ni su abogado de segunda clase entendieron fue que había negociado con ejecutivos corporativos que desayunaban tácticas de intimidación. Ryan se aclaró la garganta y se lanzó a lo que obviamente era un discurso preparado. Emily, nos hemos distanciado. Nuestros caminos de vida se han separado de maneras que ninguno de los dos anticipó cuando dijimos nuestros votos. Hizo una pausa dramática, como había visto hacer a los actores en las películas. He estado haciendo mucha introspección, yendo a terapia, trabajando en mí mismo. ¿Terapia? Eso era nuevo, a menos que considerara los videos motivacionales de YouTube como ayuda profesional. Ryan nunca había puesto un pie en la consulta de un terapeuta. Continuó, su voz adquiriendo la cadencia suave de una mala charla TED. Me he dado cuenta de que nuestro matrimonio se ha desequilibrado. Estás consumida por tu trabajo y me han dejado solo para gestionar todo lo demás. El trabajo emocional, las tareas del hogar, el sacrificio de mis propios sueños para apoyar los tuyos. Cogí mi vaso de agua, dejándolo continuar su monólogo mientras estudiaba su rostro. Lo había practicado frente a un espejo, probablemente varias veces.
Sus gestos eran demasiado coordinados, sus pausas demasiado calculadas. Incluso la forma en que colocó las manos en el respaldo de la silla era una puesta en escena. Creo que es mejor que nos separemos, continuó, deslizando finalmente la carpeta manila por la mesa, apartando un recipiente con salsa agridulce. He hecho redactar documentos que creo que son justos para ambas partes. Abrí la carpeta mientras Ryan observaba, respirando ligeramente aceleradamente. La primera página era exactamente lo que esperaba. Un documento legal de broma que parecía descargado de una plantilla web y rellenado con interpretaciones creativas del derecho de propiedad. Exigía la casa, citando sus contribuciones a su mantenimiento y mejora. Quería una pensión alimenticia basada en los sacrificios de su carrera. Incluso había incluido mi negocio como patrimonio conyugal, alegando que había sido consultor no oficial durante su desarrollo. ¿Quieres la mitad de Emily Harper Consulting?, dije, no como una pregunta, sino como confirmación de su delirio. He sido tu caja de resonancia en cada decisión importante, dijo Ryan, con creciente confianza. He asistido a eventos de networking, he apoyado tus trasnochadas, he sacrificado mis propios emprendimientos. Pasé a la página siguiente. Quería las joyas de mi abuela, llamándolas regalos matrimoniales. La cabaña de Men figuraba como propiedad recreativa conjunta. Incluso mi coche, comprado 6 meses antes de nuestra boda, estaba clasificado de alguna manera como un bien compartido. Ryan se acercó, de pie sobre mí ahora. Esto es lo justo, Emily. Lo que construimos juntos debe dividirse equitativamente. Seguí leyendo en silencio, mi expresión neutral, mientras en mi interior catalogaba cada afirmación ridícula, cada imposibilidad legal, cada prueba de que Ryan no entendía lo que en realidad había firmado esta mañana en mi oficina. Los papeles que había dispuesto con tanto cuidado en mi escritorio habían sido señuelos, documentos que había dejado accesibles, sabiendo que su curiosidad superaría su limitada capacidad de atención. Y bien, la paciencia de Ryan se estaba agotando. ¿Vas a firmar? Dejé los papeles y lo miré. ¿Quieres la casa? Me la merezco. La he convertido en un hogar mientras tú la has tratado como un hotel. Y mi negocio, nuestro negocio, construido durante nuestro matrimonio, propiedad comunitaria. La cabaña en Men, donde hemos creado recuerdos como pareja. Cada mentira se decía con creciente seguridad, como si la repetición pudiera transformar la ficción en realidad. Ryan había pasado exactamente una noche en la cabaña de Men, se había quejado todo el tiempo y se había ido temprano, alegando reacciones alérgicas a los pinos que misteriosamente nunca le afectaban durante la temporada navideña. Tomé el bolígrafo que había dejado junto a los papeles, un Bic azul, ni siquiera uno bueno, y retrocedió, anticipando la victoria. Su teléfono ya estaba listo, probablemente listo para enviarle un mensaje a su hermano o a sus compañeros del gimnasio sobre su negociación exitosa. No, dije, simplemente dejando el bolígrafo. La cara de Ryan se sonrojó. ¿Cómo que no? Quiero decir que no voy a firmar estos papeles. Su compostura practicada se quebró como pintura barata. Tienes que firmarlos. Esto es lo que está pasando. He tomado mi decisión. ¿Tu decisión? Me puse de pie lentamente, igualando su altura en mis tacones. Tu decisión sobre mi casa, mi negocio, mi herencia. Las manos de Ryan se apretaron en puños. Nuestra casa, nuestro negocio. 4 años de matrimonio lo hacen todo nuestro. Así no funciona la ley de propiedad. Ryan. Golpeó la mesa con la palma de la mano, tan fuerte que hizo sonar la porcelana. No me des sermones de derecho, dice mi abogado, tu abogado que se anuncia en las paradas de autobús. La cara de Ryan pasó de roja a morada, se inclinó sobre la mesa, bajando la voz a lo que probablemente pensó que era amenazante. Vas a firmar estos papeles, Emily. Puedes hacerlo voluntariamente, o podemos hacerlo de la manera difícil. De la manera difícil, sonreí. ¿Qué significa eso exactamente? Se enderezó, irguiéndose cuán largo era, y señaló la puerta. Firma los papeles o vete. Esta es mi casa ahora. He establecido residencia. He contribuido a su mantenimiento. Firma o empaca tus cosas y vete. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros. Tal como Megan había predicho, Ryan había dado su ultimátum tal como probablemente le había instruido su abogado de pacotilla, sin comprender que acababa de cometer varios errores legales en menos de 30 segundos, todos grabados en mi teléfono. Volví a coger el bolígrafo y Ryan se relajó por completo, con la victoria escrita en el rostro. Firmé cada página, lenta y deliberadamente,
haciéndole observar cada firma. Mi nombre fluía por las líneas de la firma con la misma precisión que usaba para contratos millonarios, cada letra perfectamente formada. Cuando terminé, dejé el bolígrafo y saqué las llaves de casa del bolsillo, colocándolas junto a los papeles firmados con deliberada ceremonia. Mi anillo de bodas le siguió, el anillo de platino que me había comprado cuando Ryan afirmó que los anillos eran símbolos anticuados de propiedad. La ironía no se me escapó. Me puse de pie, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta sin decir palabra. Ryan me llamó, con una mezcla de confusión y triunfo en la voz. «Ya está, ¿te vas?» Me detuve en la puerta, mirándolo allí de pie entre los contenedores de comida para llevar y la porcelana robada, sosteniendo papeles que no entendía, celebrando una victoria que solo existía en su imaginación. No dije nada, no había nada que decir que no se pudiera decir mejor por la vía legal. 20 minutos después, estaba en la sala de conferencias de Meghan, la que normalmente se reservaba para declaraciones y negociaciones de acuerdos. Se había quedado hasta tarde, tal como prometió, y ya había preparado todo lo que necesitábamos. Café en tazas de verdad, no las de papel que Ryan siempre compraba en las gasolineras. Documentos legales esparcidos sobre la mesa en secciones organizadas, cada una con sus respectivas pestañas y etiquetas. ¿Lo dijo?, preguntó Meghan, abriendo las redes sociales en su portátil, palabra por palabra, firma o vete. Incluso señaló la puerta para enfatizar. La sonrisa de Meghan era tan afilada que cortaba el cristal. Perfecta. Ahora, repasemos lo que ha estado publicando mientras cenabas. La pantalla del portátil de Meghan brillaba con la última publicación de Ryan en Instagram, subida apenas 45 minutos después de que saliera de casa. La foto lo mostraba alzando una cerveza en mi salón, rodeado de su equipo de gimnasio, con el texto: «Ahora empieza un nuevo capítulo. A veces hay que alejar a la gente tóxica para encontrar la paz. Almohadilla nuevo comienzo, almohadilla mi casa mis reglas, almohadilla subiendo de nivel». Está difundiendo pruebas, dijo Meghan, tomando capturas de pantalla con precisión metódica. Miren esta. Se desplazó a otra publicación donde Ryan había fotografiado mi oficina en casa, ahora transformada en lo que parecía un paraíso de videojuegos. 3 monitores dispuestos en mi escritorio artesanal, tiras LED que recorrían las paredes que yo misma había pintado, su colección de figuras de acción expuesta donde antes estaban mis premios por logros. El texto decía: «Por fin estoy convirtiendo este espacio de trabajo en algo productivo. Se acabó el ambiente de prisión corporativa». Mi teléfono vibró con un mensaje de Lisa Gómez, mi vecina 2 casas más allá. No éramos muy cercanas, pero compartíamos esa clase de relación educada que implicaba saludarnos con la mano durante las carreras matutinas y aceptar paquetes el uno para el otro. Su mensaje fue breve: «Ryan se lo está pasando genial. Acabo de verlo dar un recorrido a unas 10 personas. Les está contando a todos que abandonaste el matrimonio por tu carrera. Pensé que deberías saberlo». Inmediatamente siguió otro mensaje, este con un video adjunto. Lisa había grabado desde la ventana de su cocina, pillando a Ryan en el porche con su hermano y varios hombres que reconocí de su gimnasio. Su voz se oía con claridad en la tranquila calle. Prefirió las hojas de cálculo a la familia. Le di un ultimátum y literalmente se fue. Simplemente se fue. ¿Puedes creerlo? 4 años apoyando su ambición y ni siquiera pudo luchar por nosotros. Dejé el teléfono en la encimera de mármol del baño de la suite del hotel. El Marriott del centro no era barato, pero necesitaba una base de operaciones que se sintiera controlada, profesional, un lugar donde pudiera pensar sin el peso emocional de los recuerdos en cada rincón. La suite tenía una sala de estar independiente con un escritorio donde ya había instalado mi portátil, preparándome para lo que vendría después. El nombre de Alex Kim apareció en la pantalla de mi teléfono. Mi director financiero rara vez llamaba fuera de horario a menos que algo requiriera atención inmediata. «La transición está completa», dijo Alex sin preámbulos. «Todas las cuentas de la empresa se han reestructurado. El acceso de Ryan Fletcher se canceló a las 8:47 p.m. Su tarjeta corporativa fue desactivada y todos los pagos automáticos vinculados a ella se han suspendido en espera de reasignación». «¿Cuántos pagos automáticos?» 17. Incluyendo el alquiler de su BMW, la membresía del gimnasio, el acceso al club de campo, la bodega de vinos y algo llamado coaching de presencia ejecutiva que ha estado cobrando $400 mensuales durante el último año. Coaching de presencia ejecutiva. Ryan me había dicho que era orientación profesional para ayudarlo a lanzar su firma de consultoría.
Yo había estado financiando a su coach de vida para que le dijera que era especial mientras que él no aportaba nada a nuestra casa, excepto platos sucios y promesas vacías. Documenta todo, Alex. Crea un registro de auditoría completo. Ya está en progreso. Además, Ryan intentó usar la tarjeta corporativa hace 20 minutos en algo llamado Apex Bar. La transacción fue rechazada. Por supuesto, intentó poner su fiesta de celebración en mi tarjeta de la empresa. La misma tarjeta que había estado usando durante años para financiar sus almuerzos con posibles socios comerciales que nunca se materializaron en empresas reales. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez mostrando la cara de mi hermana Lauren, una foto de la última Navidad cuando había visitado desde Portland, Oregón. Lauren era 3 años más joven, pero décadas más sabia cuando se trataba de leer a la gente. Nunca le había gustado Ryan, aunque había sido lo suficientemente educada como para ocultarlo durante las reuniones familiares. ¿Qué clase de basura manipuladora está tratando de hacer Ryan? La voz de Lauren estaba tensa por la ira. Me acaba de llamar diciendo que estás teniendo algún tipo de crisis, que abandonaste tu matrimonio y necesitas espacio para procesar tus emociones. De hecho, sugirió que debería animarte a buscar terapia para tu adicción al trabajo. Te llamó hace 20 minutos. Tuvo el descaro de sonar preocupado, como si fuera el esposo preocupado. No dejaba de repetir que habías elegido tu carrera por encima de tu familia, que lo había intentado todo para salvar el matrimonio, pero que estabas demasiado centrada en el dinero como para ver lo que realmente importaba. Me acerqué a la ventana de la suite y miré las luces de la ciudad. En algún lugar, Ryan estaba celebrando en mi casa, contando su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escucharla, la narrativa de villano que había creado, donde yo era la empresaria fría y calculadora que había abandonado a un marido cariñoso. Lauren, está intentando controlar la narrativa antes de que, Emily, ¿qué está pasando realmente? Porque el Ryan que me llamó parecía preparado, como si estuviera leyendo un guión. Usó palabras que Ryan no conoce, mencionó el trabajo emocional y la equidad en la relación. ¿Desde cuándo Ryan conoce esos términos? ¿Desde que su abogado le dijo qué decir? El silencio de Lauren duró varios segundos. Está intentando quedarse con la casa, ¿no? La casa que compró el dinero de la abuela, entre otras cosas. Ese patético imbécil, 4 años pagándolo todo tú mientras él jugaba al empresario, y ahora quiere robarte lo que construiste. Su voz se elevó. ¿Recuerdas cuando papá estaba en el hospital? ¿Dónde estaba Ryan? Ah, cierto, en un retiro crucial de networking que resultó ser un fin de semana de golf. Recuerdo, 3 meses que papá estuvo enfermo, y Ryan vino de visita una vez durante 20 minutos, y ahora me llama para hablar de valores familiares. Hizo una pausa, su voz se suavizó. ¿Necesitas que vaya a buscar algo a casa? Documentos importantes, las joyas de la abuela, cualquier cosa que pueda dañar o reclamar. Todavía no, deja que piense que ha ganado por ahora. Emily, te conozco. ¿Estás planeando algo? Yo no planeo nada, solo estoy documentando la realidad mientras Ryan crea su propia fantasía. Después de que Lauren colgó, abrí mi portátil e inicié sesión en nuestra aplicación bancaria. La cuenta conjunta mostraba los gastos de Ryan en tiempo real. 127 pesos en Apex Bar, rechazados. 84 pesos en la licorería, rechazados. 45 pesos en la pizzería, rechazados. Cada rechazo con marca de tiempo, creando un rastro digital de la celebración derrumbada de Ryan. Apareció un mensaje de texto de Sofía. Ryan llamó a la oficina preguntando sobre cómo acceder al portal de la empresa. Afirmó que necesitaba revisar los documentos de la sociedad. La seguridad lo marcó como intento de acceso no autorizado. Documentos de asociación. Ryan, que nunca había sido socio en nada excepto en gastar mi dinero, ya estaba tratando de establecer un derecho sobre mi negocio. Su abogado debe haberle dicho que reuniera pruebas de su participación, sin entender que cada intento de inicio de sesión, cada llamada, cada mensaje de texto estaba siendo registrado por personas que realmente entendían la documentación. Mi teléfono vibró con otra notificación de Instagram. Ryan había publicado una foto de mi bodega, la que había hecho a medida para almacenar mi colección de vinos añejos de grado de inversión. Había abierto una de mis botellas Chateau Margaux de 2015, valorada en unos $800, y la estaba sirviendo en vasos rojos individuales para sus compañeros de gimnasio. La leyenda: la vida es demasiado corta para guardar cosas para ocasiones especiales. Hoy es la ocasión especial. Megan envió un mensaje de texto de inmediato. Está documentando la destrucción de bienes separados.
Sigue grabando todo. El silencio de la habitación del hotel se sentía extraño después de años del ruido constante de Ryan. Sus videojuegos, sus conferencias telefónicas para empresas que nunca se lanzaron, sus podcasts motivacionales reproducidos a volúmenes que sugerían que pensaba que el éxito podía absorberse únicamente a través de los decibelios. Aquí, en este espacio temporal, pude pensar con claridad por primera vez en meses. Llegó otro mensaje, este del concesionario BMW. Señorita Harper, estamos intentando comunicarnos con Ryan Fletcher en relación con el pago del arrendamiento. La cuenta registrada ha sido rechazada. Comuníquese con nosotros lo antes posible. El primer tropiezo de Ryan estaba comenzando. Mañana, cuando se despertara con resaca en mi casa, rodeado de botellas vacías y los escombros de su fiesta de victoria prematura, comenzarían las llamadas. El gimnasio preguntándose sobre su membresía, el club de campo sobre su tarjeta de acceso, el almacén de vino sobre su cuota mensual. Cada pequeño fracaso se convertiría en una avalancha de realidad que ningún filtro de Instagram podría ocultar. Cerré mi computadora portátil y me preparé para acostarme con sábanas que no olían a colonia de Ryan ni llevaban el peso de decepciones compartidas. Mañana traería nuevos desarrollos, nuevas pruebas, nuevos errores mientras Ryan continuaba celebrando una victoria que solo existía en su imaginación. Llegó la mañana con un mensaje de texto de Sofía que me hizo sentarme derecho en la cama del hotel. ¿Podemos reunirnos antes de que abra la oficina? Hay algo que debería haberte dicho hace meses. La marca de tiempo mostraba las 5:47 de la mañana. Sofía nunca enviaba mensajes antes de las 7 a menos que algo estuviera muy mal. Nos reunimos en una tranquila cafetería a 3 cuadras de mi oficina, el tipo de lugar donde los negocios se discuten en susurros y nadie levanta la vista de sus computadoras portátiles. Sofía ya estaba allí, nerviosamente triturando una servilleta en pequeños pedazos, su habitual compostura completamente ausente. Hace 3 meses, durante la conferencia de Lawson Industries, empezó sin preámbulos. Vi a Ryan en el Marriott del centro. Usted estaba dando su presentación principal y yo salí a manejar esa emergencia con el contrato de Chicago. Hizo una pausa, obligándose a mirarme a los ojos. Él estaba con alguien, una mujer, de poco más de 20 años, rubia, extremadamente en forma. La música de jazz de la cafetería sonaba suavemente mientras procesaba esta información. Hace 3 meses, Ryan me había dicho que no podía asistir a la conferencia debido a un virus estomacal. Hice mi presentación ante 300 líderes de la industria mientras mi esposo estaba en un hotel a 6 cuadras de distancia. Me convencí de que era una reunión con un cliente, continuó Sofía. Ryan siempre hablaba de sus proyectos comerciales, así que pensé que tal vez finalmente había encontrado un inversor o socio. Sacó su teléfono y se desplazó por Instagram con practicada eficiencia. Luego, la semana pasada, vi esto. La pantalla mostraba el perfil de una mujer, Taylor Vaughan, entrenadora personal e influencer fitness. En sus publicaciones recientes, Taylor llevaba mi brazalete de tenis de diamantes, el que, según Ryan, había sido enviado a limpiar hace 2 meses. Otra foto la mostraba con mi reloj Cartier, regalo de aniversario que supuestamente se había perdido durante nuestras últimas vacaciones. El collar de perlas de mi abuela adornaba su cuello en una selfie en el gimnasio. Almohadilla bendito, almohadilla viviendo la vida. Estas son todas tus piezas, ¿no? Preguntó Sofía en voz baja. Los reconozco por los eventos de la empresa. Las perlas habían sido el regalo de bodas que le hizo mi abuelo a mi abuela en 1951. Ryan me había dicho que estaban en la joyería donde les estaban volviendo a encordar. El reloj había desaparecido misteriosamente del tocador de nuestro dormitorio. Supuestamente el brazalete de tenis se había caído durante una de las salidas de golf de Ryan, y él había presentado un reclamo de seguro al que nunca le di seguimiento porque confiaba en mi esposo. Megan llamó mientras yo todavía estaba mirando el Instagram de Taylor. Mi contador forense encontró algo interesante. Ryan abrió una cuenta separada hace 4 meses en First National, una sucursal diferente a la habitual, usando la dirección de su casa pero solo su nombre. ¿Cuánto? 37,000 pesos en depósitos durante 4 meses. Depósitos en efectivo estructurados para evitar requisitos de presentación de informes. Tácticas clásicas de ocultación. Los papeles crujían en el fondo. El momento se corresponde con artículos que desaparecen de su inventario. El servicio de té de plata de su abuela. La primera edición de los libros firmados de la colección de su padre. Varias piezas de su unidad de almacenamiento. Los libros de mi padre. La colección completa de Hemingway que había construido durante 40 años. Cada volumen cuidadosamente seleccionado y conservado.
Ryan había dicho que la unidad de almacenamiento había sido reorganizada para controlar el clima y que todo era más seguro en contenedores nuevos. Yo no había tenido tiempo de inspeccionar. Ha estado liquidando activos durante meses, continuó Megan, creando un fondo de escape mientras usted pagaba todo: la hipoteca, los servicios públicos, su automóvil, el seguro, la comida, su membresía en el gimnasio. Usted estaba financiando su estilo de vida mientras se le robaba para financiar su salida. Después de finalizar la llamada, conduje hasta mi casa, no para confrontar a Ryan, sino para hablar con la señora Wong de al lado. Ella respondió de inmediato, como si me estuviera esperando. La señora Wong tenía 73 años. Era tan ágil como un escrito legal y había vivido en la casa de al lado desde antes de que yo comprara la casa. Nunca le había gustado Ryan, llamándolo ese hombre ruidoso cada vez que su música perturbaba su té de la tarde. Tengo algo que mostrarte, dijo, llevándome a su comedor, donde había una computadora portátil abierta sobre su mesa de caoba pulida. Mi nieto instaló estas cámaras en los timbres después de los robos de paquetes del año pasado. Graban todo. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Fecha de hace 2 semanas, 2:47 de la tarde. El BMW de Ryan entrando en nuestro camino de entrada, Ryan saliendo, caminando para abrir la puerta del pasajero para Taylor. Se reían, su mano en la parte baja de su espalda mientras la guiaba hacia nuestra puerta principal. La intimidad casual de personas que habían hecho esto muchas veces antes. Hay más, dijo la señora Wong, haciendo clic en otro archivo. Este es del mes pasado. Taylor llega sola con su propia llave, la llave de mi casa, y entra como si fuera la dueña del lugar mientras yo estaba en una reunión con un cliente en Boston. La marca de tiempo mostraba que se quedó 3 horas. Otro video los mostró cargando cajas desde la casa hasta el auto de Ryan. Mis cajas, mis pertenencias, mi vida fueron robadas pieza por pieza mientras yo trabajaba 14 horas al día para pagar el techo sobre sus cabezas. Debería haber dicho algo antes, se disculpó la señora Wong, pero no estaba segura de que me correspondiera interferir en asuntos matrimoniales. De vuelta en el hotel, Megan había reunido más información sobre Jason Brooks, el abogado de Ryan. La investigación pintaba un cuadro de asombrosa incompetencia envuelta en marketing llamativo. 2 suspensiones del Colegio de Abogados por violaciones a la ética, una por mal manejo de los fondos de los clientes y otra por presentar demandas frívolas. Su sitio web prometía una representación agresiva de los derechos de los hombres y presentaba testimonios que el investigador de Megan descubrió que eran inventados. Hace publicidad en Facebook y Craigslist, dijo Megan, disimulando apenas su desdén profesional. Su tasa de éxito es del 12%. La mayoría de sus casos se resuelven desfavorablemente o son desestimados. Ryan lo encontró a través de una publicación patrocinada que prometía victorias legales entre David y Goliat. La ironía era perfecta. Ryan, convencido de su propia brillantez, había contratado a un abogado cuya incompetencia estaba documentada en registros públicos. Había elegido la ostentación sobre la sustancia, el marketing sobre el mérito, de la misma manera que había abordado todo en nuestro matrimonio. Alex Kim envió otra actualización sobre la situación financiera de Ryan. El entrenamiento de presencia ejecutiva había sido cancelado por falta de pago. Su unidad de almacenamiento de vino enviaba avisos de incumplimiento. El club de campo había suspendido su membresía en espera del pago de las cuotas pendientes. Cada ficha caía exactamente como se predijo. La imagen cuidadosamente construida de Ryan se desmorona con una transacción rechazada a la vez. Taylor Vaughan publicó otra foto esa noche, usando el anillo de esmeralda de mi abuela en un restaurante que reconocí como el lugar donde Ryan me había propuesto matrimonio hace 4 años. El título decía, cuando lo sabes, lo sabes. Almohadilla nuevos comienzos, almohadilla actualización, almohadilla vale la pena. Genial, como si mi vida, mi éxito y las joyas de mi abuela fueran solo marcadores de posición temporales hasta que Ryan pudiera cambiarse por una modelo más joven. La investigación estaba revelando algo más que fraude financiero y adulterio. Estaba exponiendo la planificación sistemática de un hombre que había visto nuestro matrimonio como una oportunidad de negocio desde el primer día y se había quedado el tiempo suficiente para posicionarse para lo que pensaba que sería una salida rentable. Megan y yo llegamos a su oficina a las 8 de la mañana, más temprano de lo habitual porque quería revisar la documentación del fideicomiso una vez más antes de que comenzaran las inevitables llamadas telefónicas. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de su oficina de la esquina, iluminando las ordenadas pilas de papeles que representaban 4 años de mi matrimonio reducidos a listas de activos y precedentes legales. Exactamente a las 8:47 de la mañana,
Mi teléfono se iluminó con notificaciones del sistema automatizado del concesionario BMW. El auto de Ryan había sido embargado de mi entrada 30 minutos antes. El conductor de la grúa había dejado un aviso en la puerta principal explicando que el arrendatario debía comunicarse con el departamento de servicios financieros de inmediato. Ryan, que rara vez se despertaba antes de las 11, descubriría esto en unas pocas horas cuando saliera a trompicones esperando encontrar su preciado símbolo de estatus esperándolo en el garaje. Sofía me reenvió un correo electrónico que había regresado de la dirección de correo electrónico de la empresa de Ryan, la que le había configurado hace 2 años cuando insistió en que lo necesitaba para su negocio de consultoría que nunca se materializó. La dirección estaba muerta, la cuenta cancelada a medianoche. Su teléfono sería el siguiente. Una vez que se dio cuenta de que el dispositivo en su mano de repente era solo un pisapapeles costoso sin servicio celular. A las 9:15 de la mañana, Lisa Gómez me envió un mensaje de texto con una foto desde la ventana de su sala de estar. Ryan estaba en mi camino de entrada en pijama, mirando el espacio vacío donde debería haber estado su BMW, sosteniendo el aviso de recuperación como si estuviera escrito en un idioma extranjero, incluso desde la distancia. Pude ver su confusión transformándose en pánico mientras intentaba llamar a alguien, a quien fuera, solo para descubrir que su teléfono no tenía servicio. El asistente legal de Megan llamó y entró, llevando una taza de café recién hecho y con una expresión de diversión apenas reprimida. El señor Fletcher simplemente intentó usar la máquina Keurig en la casa. La aplicación del enchufe inteligente muestra 5 intentos fallidos de activarlo de forma remota. También probó la televisión, el sistema de sonido y las persianas automáticas. Todo ha sido desconectado de su acceso. El sistema doméstico inteligente que instalé el año pasado, todo conectado a mi cuenta, todo controlado por mi teléfono. Ryan se había burlado de él como tecnología innecesaria, pero ciertamente había disfrutado usando comandos de voz para ajustar la temperatura y la iluminación. Ahora estaba atrapado en una casa que ya no lo reconocía como usuario autorizado. A las 9:42 de la mañana, Tyler Vaughan actualizó su historia de Instagram. Estaba almorzando con alguien nuevo, un hombre cuyo Rolex era visible en el encuadre mientras servía champán. El título decía: Cuando el universo elimine automáticamente a las personas tóxicas *bendito *tradingup *nguenergy. Inicialmente, Ryan había sido etiquetada en la publicación, pero la etiqueta fue eliminada en cuestión de minutos. Ella ya había pasado a su siguiente objetivo. Alex Kim llamó para informarnos sobre los intentos de transacción de Ryan desde la mañana. Intentó comprar café en su lugar habitual, pero se negó. Intentó conseguir gasolina en 3 estaciones diferentes, pero todas se negaron. Incluso intentó utilizar Apple Pay vinculado a la cuenta corporativa que fue cancelada a medianoche. Alex hizo una pausa y pude oírlo escribir. Actualmente está en un cajero automático intentando acceder a la cuenta conjunta que muestra un saldo de 0 en el momento de la transferencia de esta mañana. Todo el ecosistema financiero de Ryan se había derrumbado de la noche a la mañana. Cada tarjeta, cada cuenta, cada pago automático que había sustentado su estilo de vida durante 4 años había sido cancelado sistemáticamente. El hombre que había pasado la noche anterior celebrando su victoria, estaba descubriendo que su imperio se había construido sobre los cimientos de otra persona. A las 10:03 de la mañana, el nombre de Jason Brooks apareció en la pantalla del teléfono de Megan. Ella lo puso en el altavoz e inmediatamente pudimos escuchar el pánico en su voz. Incluso antes de que hablara, los papeles crujían frenéticamente al fondo y alguien escribía rápidamente en un teclado. Señorita Riley, necesito una aclaración sobre algunos documentos que acaban de llegar a mi atención, comenzó Brooks, su voz notablemente más alta que durante las confiadas amenazas de ayer. El Holdings Trust que usted mencionó. Mi cliente tenía la impresión de que la propiedad era un bien conyugal. Su cliente firmó documentos reconociendo que la propiedad era propiedad del fideicomiso, respondió Megan, su tono profesionalmente neutral mientras sus ojos brillaban con satisfacción. Su firma aparece en 7 páginas diferentes, afirmando su comprensión de la estructura de propiedad, pero no lo hizo. Quiero decir, puede haber cierta confusión sobre las implicaciones de esas firmas. Confusión. Megan sacó los documentos en su pantalla. Señor Fletcher firmó un acuerdo de separación exigiendo derechos únicos y exclusivos sobre la propiedad que sabía que pertenecía al fideicomiso de mi cliente. Eso es fraude documental, señor Brooks. Estoy seguro de que alguien que anuncie experiencia en división de propiedades reconocería la gravedad de eso. La escritura de fondo se detuvo.
Pudimos escuchar la respiración de Brooks acelerarse mientras procesaba las implicaciones. Se mezclaron más papeles y luego una conversación ahogada mientras Brooks aparentemente tapaba el teléfono para hablar con alguien más en su oficina. Necesito revisar esto con mi cliente, dijo Brooks cuando regresó, con la voz tensa. Parece haber un malentendido sobre la naturaleza de la propiedad de la propiedad. No hay ningún malentendido, dijo Megan con calma. Su cliente intentó reclamar una propiedad que nunca tuvo utilizando documentos que creó mientras planeaba explotar comercialmente esa propiedad mediante alquileres a corto plazo. Tenemos sus publicaciones en las redes sociales, sus listados de alquileres y su reconocimiento firmado de que entendió la estructura del fideicomiso. ¿Le gustaría que le envíe el archivo de evidencia? Otra pausa, esta vez más larga, luego la voz de Brooks, apenas controlada, hablando con alguien en su oficina pero claramente audible a través del teléfono, hace que Ryan Fletcher se ponga al teléfono de inmediato. Oímos el sonido del altavoz en la oficina de Brooks y luego la voz de Ryan, asustada y enojada. Jason, ¿qué está pasando? Mi auto se ha ido, mis tarjetas no funcionan. Ni siquiera puedo preparar café en mi propia casa. No es tu casa, dijo Brooks rotundamente. Nunca fue tu casa. ¿De qué estás hablando? Tengo el acuerdo de separación, ella lo firmó. Ella me dio la casa. La compostura de Brooks finalmente se quebró por completo. Su voz se elevó hasta casi un grito, olvidando que Megan y yo todavía estábamos en la línea. ¿Tienes alguna idea de lo que le dejaste hacer? Firmó documentos que reclaman la propiedad de bienes mantenidos en un fideicomiso establecido antes de su matrimonio. Cometiste fraude, Ryan. Fraude documental. Ella no te dio nada. Tú le diste evidencia para enterrarte. El silencio que siguió fue absoluto. Pudimos escuchar a Ryan respirar sobre el orador, rápido y superficial, mientras la realidad finalmente penetraba sus delirios. Megan silenció nuestra parte de la llamada y escuchamos mientras Brooks continuaba su explicación, su voz cada vez más agitada mientras describía la catastrófica posición legal que Ryan se había creado para sí mismo. La propiedad nunca fue un bien conyugal. Sus publicaciones en las redes sociales constituyen evidencia de su intención de cometer fraude. El acuerdo de separación que le hiciste firmar no tiene valor porque no puedes transferir la propiedad de algo que nunca tuviste. Y al reclamar derechos exclusivos sobre la propiedad, admitió por escrito que comprendía la estructura de propiedad al intentar robarla. La respuesta de Ryan fue apenas audible, toda su confianza fabricada se evaporó. Pero usted dijo que la posesión era 9/10 partes de la ley. Dijiste si establecía residencia. Dije eso antes de saber sobre el fideicomiso, antes de saber que habías estado publicando sobre convertirlo en una propiedad de alquiler, antes de saber que habías firmado documentos reconociendo que entendías la estructura de propiedad. Brooks estaba claramente en pleno modo de pánico ahora. Es necesario desalojar esa propiedad de inmediato, hoy, antes de que presente cargos criminales. Megan activó el sonido de nuestro teléfono. Señor Brooks, estamos dispuestos a darle a su cliente 72 horas para desalojar, siempre que no dañe ninguna propiedad ni se lleve ningún artículo que no le pertenezca. Después de eso, procederemos con los cargos formales de desalojo y fraude criminal. La voz aterrorizada de Brooks todavía resonaba en la oficina de Megan cuando escuchamos a Ryan de fondo gritar algo sobre los derechos de los ocupantes ilegales y las leyes de arrendamiento residencial. La llamada terminó abruptamente y Brooks dijo que necesitaba revisar los precedentes del caso de inmediato. Megan cerró su computadora portátil con satisfacción y me miró a través de su escritorio de caoba. La notificación de desalojo se entregará mañana por la mañana a las 7, dijo, abriendo el portal del departamento del sheriff en su pantalla. El diputado Ramírez ya ha sido informado sobre la situación. Ha manejado docenas de estos casos en los que alguien reclama propiedad sin capacidad legal. A la mañana siguiente, observé desde la ventana de mi habitación de hotel cómo el sol pintaba el centro de la ciudad en tonos dorados y ámbar. Exactamente a las 7 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lisa Gómez, mi vecina observadora. Ella había adjuntado un video del oficial Ramírez caminando por mi camino de entrada con su impecable uniforme, portando documentos oficiales que comenzarían formalmente la expulsión de Ryan de mi propiedad. 20 minutos más tarde, mi teléfono sonó. El número de Ryan apareció en la pantalla, llamando desde un teléfono fijo ya que su servicio celular había sido cancelado. Respondí al tercer timbrazo, manteniendo mi voz neutral y profesional. Emily, tenemos que hablar sobre esta situación, comenzó Ryan,
Su voz carecía de su habitual confianza fabricada. Todo esto se ha salido de control. Quizás deberíamos sentarnos y discutir esto como adultos. Lo discutimos, Ryan. Me presentaste papeles de separación exigiendo mi casa, mi negocio y mis bienes heredados. Firmé exactamente lo que me pediste que firmara. Esas fueron simplemente tácticas de negociación. Ya sabes cómo son los abogados, siempre empiezan alto. Su voz se quebró levemente, la desesperación comenzó a filtrarse. Podríamos resolver esto nosotros mismos. Tal vez pruebe con asesoramiento. ¿Recuerda lo bien que estaban las cosas al principio? Al principio, cuando Ryan se había presentado como un empresario ambicioso temporalmente entre empresas. Alguien que solo necesitaba el socio adecuado para alcanzar su potencial. Había confundido su confianza con competencia, sus sueños con planes, sus promesas con potencial. Ryan, el Holdings Trust se estableció 2 años antes de que nos conociéramos. Cada pago de la hipoteca procedía de mi cuenta comercial. Firmó documentos reconociendo que comprendía la estructura de propiedad. No hay nada que resolver. Su tono pasó de conciliador a agresivo en cuestión de segundos. Me tendiste una trampa. Sabías lo que estabas haciendo todo el tiempo. Todo este matrimonio fue solo un acuerdo comercial para ti. El matrimonio fue real, Ryan. Tu contribución no lo fue. Durante 4 años, nunca pagó una sola factura del hogar, nunca contribuyó a la hipoteca, ni siquiera compró comida a menos que fuera con mi tarjeta de crédito. Te apoyé emocionalmente, mantuve nuestra casa, sacrifiqué mi carrera. Su voz se elevó hasta casi gritar, las mismas líneas ensayadas que probablemente su abogado le había dicho. Tú jugabas videojuegos mientras yo trabajaba 14 horas al día. Fuiste al gimnasio mientras yo negociaba contratos millonarios. Tuviste aventuras mientras yo estaba en conferencias ganando el dinero que tú gastabas. Mantuve mi voz firme, objetiva, sin inflexión emocional. No sacrificaste nada porque nunca tuviste nada que sacrificar. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que regresara la voz de Ryan, ahora más pequeña, casi suplicante. ¿A dónde se supone que debo ir? No tengo dinero, me han embargado el coche. Has destruido mi vida. Tu hermano viene esta tarde con un camión de mudanzas. Tienes 72 horas para retirar tus pertenencias personales. Cualquier cosa que realmente posea, no nada comprado con mi dinero o reclamado como mío. El hermano de Ryan, Daniel, llegó a las 2 de la tarde con un camión Uaul que parecía demasiado grande para lo que realmente poseía Ryan. Observé a través de la cámara de seguridad de la señora Wong cómo Daniel ayudaba a Ryan a sacar sus pertenencias. La silla de juego que compró con el bono de consultoría del año pasado, que en realidad era mi dividendo trimestral, el equipo de ejercicio adquirido durante su fase de Influence Fitness, financiado con mi bonificación anual, los tableros de visión, que había creado durante su certificación de entrenador de vida, un programa por el que pagué y que él nunca completó. Lisa Gómez me envió actualizaciones a lo largo de la tarde. Están discutiendo por la televisión. Me envió un mensaje de texto. Ryan insiste en que es suyo. Daniel acaba de mostrarle el recibo en el extracto de su tarjeta de crédito. Otro mensaje de texto 20 minutos después mostraba a Ryan parado en el camino de entrada, haciendo gestos salvajes a los vecinos que pretendían revisar su correo o regar jardines ya empapados. La señora Wong se había colocado en su porche con una taza de té, observando el proceso con manifiesto interés. El señor Jenkins hizo pasar su Beagle por delante de la casa 3 veces, cada vuelta un poco más lenta que la anterior. Ryan intentó tomar la bicicleta pelotón, argumentando que era el único que la usaba. Daniel tuvo que detenerlo físicamente, señalándole que en el extracto de la tarjeta de crédito constaba que fue comprada con mi tarjeta de empresa. El refrigerador para vino se convirtió en otro punto de discusión hasta que Daniel abrió el historial de compras en su teléfono, demostrando que era anterior a la llegada de Ryan a mi vida. A las 4 de la tarde, el camión contenía una colección patéticamente pequeña de artículos. La ropa de Ryan, la mayor parte de la cual había comprado pero no estaba interesado en pelear, su colección de libros de autoayuda y guías comerciales, ninguno de los cuales se había traducido nunca en una actividad empresarial real, las placas y certificados de sus diversos cursos y certificaciones en línea, monumentos al potencial que nunca se materializó en productividad. Megan llamó mientras cargaban las últimas cajas. Tengo el informe de contabilidad forense completo. ¿Quieres saber el total? Dígame. Durante 4 años, Ryan Fletcher contribuyó exactamente 0 pesos a los gastos del hogar. Gastó 342.768 pesos de su dinero en lo que categorizó como desarrollo empresarial,
creación de redes y avance profesional. Hizo una pausa y pude oírla hojear las páginas. Esto incluye $47,000 en gastos relacionados con el gimnasio y el fitness, $83,000 en facturas de restaurantes por reuniones con socios potenciales que nunca se materializaron, $31,000 en cursos y certificaciones en línea que nunca completó y $45,000 en viajes para conferencias en las que supuestamente estaba construyendo su red, y el resto, compras personales, entretenimiento y retiros de efectivo que coinciden con las fechas en las que salía con Taylor, cada centavo documentado, cada transacción rastreada. Si intenta reclamar algún interés financiero sobre sus bienes, este informe demostrará que era esencialmente un dependiente que no contribuyó nada mientras agotaba los recursos conyugales. Pensé en todas esas noches en que llegaba a casa exhausto de las reuniones con clientes y me encontraba a Ryan en el sofá, planeando su próxima gran empresa mientras yo pagaba por sus sueños y delirios. $768 en 4 años. Ese dinero podría haber financiado un programa de becas, apoyado un refugio para mujeres o ayudado a empresarios en dificultades a lanzar negocios reales. Daniel llamó a varias puertas más a medida que avanzaba la tarde, aparentemente buscando cajas, cinta adhesiva o plástico de burbujas. Ryan estaba parado junto a la camioneta, con los hombros caídos, observando cómo su vida se concentraba en un espacio más pequeño que mi vestidor. El hombre que intentó robar mi casa estaba siendo desalojado con apenas posesiones suficientes para llenar un apartamento tipo estudio. Su imperio resultó ser nada más que lujos prestados y sueños robados. El camión Uaul desapareció por la esquina a las 5:47 de la tarde, llevando las escasas posesiones de Ryan y sus delirios de gran tamaño. Me quedé un momento más en el camino de entrada de la señora Wong, observando la calle vacía donde mi matrimonio acababa de ser empaquetado en cajas más pequeñas que mis pagos de impuestos trimestrales. Luego regresé a mi casa con el cerrajero que había programado para las 6 en punto. Robert de SafeLock Security había prestado servicios a la propiedad antes, instalando las cerraduras inteligentes hace 2 años que Ryan nunca aprendió a programar adecuadamente. Trabajó metódicamente, reemplazando cada cerradura, reprogramando cada código. Su silencio profesional fue un consuelo después de días de batallas legales y confrontaciones emocionales. El nuevo cerrojo de la puerta principal se colocó en su lugar con un sonido que parecía una puntuación al final de una frase muy larga. «Todo listo, señorita Harper», dijo Robert, entregándome un juego de llaves que brillaban bajo la luz del porche. «El sistema de hogar inteligente se ha reiniciado por completo. Ahora solo tendrán acceso sus datos biométricos y su teléfono». Entré a mi casa, verdaderamente mi casa, por primera vez en días. El espacio se sintió diferente inmediatamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 años y finalmente pudiera exhalar. Ryan siempre había mantenido las cortinas cerradas, alegando que la luz del sol le daba dolores de cabeza cuando en realidad prefería la atmósfera de cueva para sus maratones de juego. Me moví por cada habitación, abriendo cortinas, levantando persianas, dejando que la luz del atardecer inundara los espacios que habían estado envueltos en su oscuridad fabricada. Las ventanas de la sala revelaban el jardín que había plantado pero que apenas disfrutaba. Siempre estaba demasiado cansado por el trabajo, mientras Ryan se quejaba de que los muebles de exterior no eran lo suficientemente cómodos para sus siestas vespertinas. La cocina parecía más grande de alguna manera sin sus contenedores de proteína en polvo que abarrotaban todas las superficies. Su colección de bebidas energéticas que dejaban anillos en la mesa de madera de mi abuela. Abrí las ventanas que habían estado cerradas desde el invierno, dejando que el aire fresco reemplazara la mezcla rancia de su colonia y cualquier suplemento que hubiera estado tomando para su última transformación física. Clean Pro llegó a la mañana siguiente con un equipo de limpieza profunda, no porque la casa estuviera sucia en el sentido convencional, sino porque necesitaba que todo rastro de la presencia de Ryan fuera borrado profesionalmente. Trabajaron en cada habitación con equipos de calidad industrial, limpiando con vapor las alfombras donde había derramado sus bebidas deportivas, desinfectando los baños donde había dejado sus costosos productos para el cuidado de la piel que nunca lo hicieron parecer más joven, solo más desesperado. Tendremos que prestar especial atención al dormitorio principal, le dije a la líder del equipo, una mujer de mediana edad llamada Patricia, quien entendió sin más explicaciones.
Probablemente había visto suficientes limpiezas de divorcios para reconocer el tipo particular de saneamiento que no tenía nada que ver con gérmenes y sí con recuperar espacio de alguien que lo había contaminado con traición. Mientras trabajaban, conduje hasta la unidad de almacenamiento donde había estado guardando los libros de mi padre y la porcelana de mi abuela que Ryan había considerado demasiado desordenada para nuestra estética minimalista. Su término para espacios vacíos era demasiado vago para decorar, caja por caja. Recuperé las piezas de mi vida que había escondido para hacer espacio para su ego, las obras completas de Maya Angelou que Ryan llamó deprimentes, el escritorio victoriano en el que mi abuela había escrito sus cartas, que según Ryan arruinó el flujo moderno de la sala de estar. La transformación de mi oficina tomó 3 días, donde los tableros de visión de Ryan habían cubierto las paredes, sueños de negocios que nunca se lanzaron, metas que nunca se materializaron, citas motivadoras que nunca motivaron la acción. Volví a colgar mis premios a los logros, la placa de socio del año de Dalton Enterprises, el certificado de excelencia en innovación del Consejo Empresarial Estatal, el primer dólar enmarcado de Emily Harper Consulting, ganado no por sueños sino por un trabajo que Ryan nunca entendió. El equipo del gimnasio de su garaje ya había sido retirado, dejando un vasto espacio vacío que resonaba con posibilidades. En una semana, los contratistas la habían transformado en la biblioteca que siempre había deseado, estanterías del suelo al techo repletas de la colección de la que Ryan se había burlado por considerarla pretenciosa, ediciones encuadernadas en cuero que había calificado de derrochadoras, primeras ediciones que había intentado vender a mis espaldas, una silla de lectura, colocada perfectamente para captar la luz de la mañana. La habitación olía a cera para madera y papel viejo, no a tapetes de goma y su perpetuo hedor a calcetines de gimnasio. Lauren voló desde Portland para ayudar con los toques finales, trayendo una botella de champán que había estado guardando desde la muerte de nuestro padre. Finalmente recuperaste el sentido, dijo, descorchando el corcho en mi cocina recién recuperada. Bebimos en los vasos de cristal de mi abuela, los que Ryan había querido vender porque ya nadie usa cristal. La verdad sobre el desalojo de Ryan se difundió a través de redes profesionales sin que yo dijera una palabra. Sofía mencionó que Lawson Industries había estado preguntando sobre el cambio repentino en mi información de contacto de emergencia. El marido de Lisa Gómez trabajaba en el mismo club de golf donde Ryan había pasado incontables tardes haciendo networking, y rápidamente se corrió la voz sobre la revocación de su membresía. Incluso el dueño del restaurante favorito de Ryan se acercó y preguntó cuidadosamente si la cuenta corporativa todavía estaba activa para las cenas de los clientes. Lo estaba, pero sin la autorización de Ryan. Taylor Vaughan publicó una historia críptica en Instagram sobre cómo aprender a detectar señales de alerta y cuando alguien ni siquiera puede pagar el café, huir. Había bloqueado a Ryan públicamente, asegurándose de que las conexiones mutuas la hicieran descartarlo. Su imagen cuidadosamente cultivada como empresario exitoso se desmoronó más rápido que su caso legal. LinkedIn mostraba que había visto mi perfil 17 veces en una semana. Pero su propio perfil desapareció después de que su publicación sobre nuevos capítulos y nuevas oportunidades fuera capturada y compartida en chats grupales privados con emojis de llanto y risa. 6 meses después, en una cálida noche de septiembre, organicé mi primera cena desde que recuperé mi casa. Megan llegó temprano con su esposa, trayendo vino que costaba más que la membresía mensual del gimnasio de Ryan. Sofía vino con su esposo, trayendo una lasaña casera en el plato que Ryan había prohibido en nuestra cocina porque los carbohidratos no se alineaban con sus objetivos de fitness. La señora Wong trajo sus famosos dumplings, los que Ryan había llamado demasiado étnicos para su paladar. Nos reunimos alrededor de la mesa de mi comedor, la que Ryan había querido reemplazar con algo más moderno, menos significativo. La luz de las velas se reflejaba en la porcelana de mi abuela. Los platos que había usado como atrezo para su actuación final ahora cumplían su verdadero propósito, unir a la gente. La conversación fluyó naturalmente, puntuada por risas genuinas, no las risas forzadas de networking que Ryan había practicado frente al espejo. Megan levantó su copa al terminar el postre, un soufflé de chocolate que preparé yo misma en mi cocina recuperada. Por Emily, dijo, quien demostró que la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño, sino simplemente proteger lo que siempre fue tuyo y dejar que se destruya a sí mismo. El brindis resonó por mi casa de verdad, donde cada habitación ahora albergaba mis decisiones, mis recuerdos, mi futuro. Ryan había querido robarlo todo con armas de papel y discursos ensayados. En cambio,
Había aprendido lo que sucede cuando la actuación se encuentra con la preparación, cuando la pretensión choca con la paciencia, cuando alguien que cree que lo está tomando todo descubre que nunca tuvo nada que tomar. Si esta historia de venganza calculada te dejó en vilo, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando el abogado de Ryan gritó: ¿tienes idea de lo que acabas de dejar que haga? Tras darse cuenta de que su cliente había cedido todo por una casa que nunca le perteneció. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias emocionantes como esta.